Hola amigos, bienvenidos. El día de hoy vamos a desarrollar una planilla de sueldos considerando una liquidación de beneficios sociales, tal como les había anunciado días anteriores, ¿no? Entonces ya hemos visto, ya ustedes tienen en el canal dos videos sobre lo que es planilla de sueldos en un régimen laboral general. Algunas personas me escriben y me dicen, ¿puedo utilizar la plantilla que usas en el video para un MIPE, para un REMIPE, una microempresa? Sí. ¿Puedo usarlo para más trabajadores de los que tú has usado en el video? Sí. La plantilla está hecha para adecuarla a la necesidad de cada uno de ustedes, de acuerdo a la empresa en la cual laboren o si desean practicarlo, el caso práctico que ustedes deseen aplicar. Es decir, tenemos diferentes conceptos remunerativos. ¿A qué me refiero cuando digo conceptos remunerativos? A el sueldo que se le paga al trabajador según contrato, a la asignación familiar, a las horas extras, liquidaciones en caso corresponda, renta de quinta, ONP, AFP, en fin, todos los conceptos que conformen o estén en obligación por pagar de acuerdo al régimen laboral. Entonces, ¿cómo lo podemos adecuar? De repente, si yo estoy en una microempresa, no voy a usar todos los conceptos, porque, por ejemplo, la asignación familiar no es obligación, pero sí es facultativo del empleador, ¿no? Si quedo en un acuerdo con el trabajador, yo se lo puedo pagar, pero no soy obligado a hacerlo. Entonces, esta parte la voy a obviar. Si estoy en un régimen laboral general, voy a utilizar todos los conceptos que yo he planteado como ejemplo. Ojo que son los conceptos remunerativos más recurrentes, que más se usan, por eso suelo usarlos yo en el video de enseñanza, ¿no? Pero si hay más cosas que en el camino se va dando para pagarle al trabajador, vamos añadiendo, vamos adecuando la fórmula y lo vamos sumando. Entonces, la plantilla en realidad esto es la base y ustedes lo pueden adecuar para cualquier régimen laboral general, para el número de trabajadores que ustedes deseen. Y también me preguntan por las boletas de pago, si tenemos o estamos considerando dentro de la planilla formatos de boletas de pago. Y bueno, la verdad es que no lo hemos creído necesario porque, como les mencionaba también en un video anterior, el PLAME ya me genera una boleta de pago de forma muy sencilla, ¿no? Que es el reporte número 8. Entonces ya no hay necesidad de obtenerlo en este Excel porque igual al ingresar los datos y declarar la boleta, la planilla en un PLAME, nos genera automáticamente la boleta. Entonces no contamos nosotros con un modelo de boleta de pago en Excel, no lo trabajamos. Entonces, las personas que están interesadas en adquirir la planilla, esta plantilla para trabajarla, para practicar, nos contactan y le damos información de cómo pueden hacer para contar con ella. Bien, entonces, igual esta plantilla que también estoy adicionando lo que es liquidación de beneficios, también la pueden adquirir tanto resuelta con todos los datos que usamos en el video o tanto sin nada de datos, ¿no? Una plantilla en blanco. Entonces, igual también me contactan para informarles de qué forma lo pueden adquirir. Bien, entonces miren, hemos hecho un caso sencillo, igual vamos a partir el video en dos partes para que sea fácil de entender y no sea muy agotador a la hora que ustedes lo escuchan. Igual, 6 trabajadores, los mismos trabajadores, DNI, tenemos el cargo de los trabajadores, la remuneración mensual y a partir de aquí empezamos a resolver, ¿no? Entonces, en este caso ya yo he añadido, por ejemplo, estas columnas, ¿no? Que son liquidación de beneficios sociales, CTS, gratificación, bonificación extraordinaria y vacaciones. Y hay que ver cuál de estos conceptos forman parte de esa base que va a servir para calcular, en este caso, los aportes, ¿no? A la ONP o a la AFP y el aporte a la salud también. Bien, entonces vamos a ir resolviendo de pocos. Vamos a iniciar también con esta parte que son asignación familiar, que ya le hemos visto, pero igual vamos aquí reforzando nuevamente para las personas que todavía tienen duda y vamos resolviendo nuevamente esta parte. Bien, entonces en este caso nos dicen que aquí ya he considerado los datos en la parte de abajo para tenerlo al alcance y no estar cambiando de página. Entonces, mismos trabajadores, nos dice que el primer trabajador está en ONP, el segundo también. A partir del tercero, los dos siguientes están en AFP y José y Mónica están en ONP. Entonces, vamos a calcular sus aportes de acuerdo a la AFP en la que estén. Ya les dije también, y en la plantilla misma también, cuando ustedes acceden a la plantilla, hay un enlace aquí en donde ustedes pueden ver, hacen la consulta de los nuevos afiliados. Ustedes
tienen un nuevo trabajador que ingresa a la empresa, pero ni él ni ustedes saben en qué sistema de pensiones está, porque pasa y es muy común ver que el mismo trabajador no sabe a qué sistema de pensiones corresponde, ¿no? Entonces no sabe si está en la ONP o si está en un sistema privado. Entonces tenemos nosotros una herramienta de consulta que es por medio de la SBS para consultar a dónde corresponde el trabajador. Bien, entonces aquí hacemos la consulta, necesitamos el DNI del trabajador, sus nombres completos, apellido paterno, materno, nombre. Hacemos la consulta y si está el trabajador ingresado y registrado en alguna AFP, nos va a salir sus datos. Y si no está, nos va a indicar que no tienen registro en el sistema privado. Por lo tanto, no está afiliado a un sistema de pensiones o lo podemos afiliar ya directamente a la ONP, ¿no? Siempre haciendo la consulta al trabajador de en qué sistema desea pertenecer. Bien, entonces, esta es la plantilla anterior, esta no la necesitamos. Eso es para hacer la consulta y confirmar en qué AFP está o en qué sistema de pensiones pertenece. Y con la otra opción, que también les estoy dejando el link, aquí lo que hacemos es consultar los aportes, las primas y aportes por periodo. Yo voy a trabajar en enero, aquí están las 4 AFPs con sus comisiones, sus primas y sus aportes obligatorios de cada una. Entonces con esos porcentajes son los que yo voy a llenar mi plantilla, ¿no? Mi planilla de sueldos. Bien. Recordando siempre que este video, este tutorial está dirigido a personas que quieran aprender desde cero. La mayoría de nuestros videos están orientados a personas que quieren aprender desde cero, porque la explicación es así, básica, sencilla, práctica, y lo vamos haciendo paso a paso en realidad para las personas que no tienen dominio del tema, lo han visto muy poco y quieren reforzar ese conocimiento con un aprendizaje desde cero. Entonces, a partir del sueldo de esta persona vamos a saber si tiene asignación familiar o no con los datos que aquí nos han dejado, ¿no? Nos dice que la primera persona no tiene hijos, entonces no le corresponde asignación familiar. Ya vimos en el video anterior de planilla que la asignación familiar es un pago que se hace a los trabajadores que tienen hijos menores de 18 años. Los que tienen hijos mayores de 18 años también, pero siempre y cuando podamos sustentar que se encuentran cursando estudios superiores, ¿no? Si no, no hay forma de pagarle la asignación familiar. Como les dije anteriormente, también microempresa no lo paga, pero si el empleador desea reconocerle por el hecho de tener hijos el trabajador, bueno, está en su derecho de hacerlo, ¿no? No está obligado. Bien. Nos dice que Marina González tiene 2 hijos. Dijimos también que el pago de la asignación familiar es indistinto al número de hijos del trabajador. Es un solo pago fijo sin variación. No hay ningún motivo de variación del monto fijo cada mes de trabajo, ¿no? Entonces, dijimos que la asignación familiar, vamos recordando un poco, es el 10% de la remuneración mínima vital. Bien, dijimos y también aclaramos muchas veces que es el 10% de la remuneración mínima vital actual y no del sueldo del trabajador. Entonces, como es un monto fijo y se paga únicamente y distinto el número de hijos, puede tener 3, 4, 5 hijos, pero yo únicamente lo que le voy a reconocer es el 10% de la remuneración mínima vital. ¿Y cuánto es esto? 1025 por el 10%. 102.50 es un monto fijo de asignación familiar. Bien. Nos dice que Jorge tampoco tiene hijos, Noelia tampoco tiene hijos, José tiene un hijo, por lo tanto le corresponde la misma cantidad. Al igual que Mónica Castillo, que me ha informado que tiene 3 hijos, pero únicamente corresponde un solo pago por los 3, ¿no? Ya que es indistinto al número de hijos que tenga el trabajador. Las horas extras también las hemos visto, pero vamos a reforzar un poco aquí por si les ha quedado alguna duda. Entonces, voy a colocar aquí el nombre de la trabajadora. Ella tiene sueldo 2.200 y tiene asignación familiar. Sueldo 2.200 y tiene asignación familiar 102.50. Entonces, ¿qué dijimos? Que las horas extras las calculamos en base al sueldo mensual del trabajador. Lo que hay que hacer es llevar ese sueldo que es mensual, llevarlo al equivalente en horas, ¿no? Y dividíamos entre 30 para saber cuánto ganaba por día y sucesivamente entre 8 para saber cuánto
equivale su sueldo por cada hora de trabajo. Pero además deberíamos tener en cuenta que se suma la asignación familiar en caso el empleador se lo pague. Entonces, aquí hace un total de 2.303.50. 2.303, no, vamos a ver, 2.200 más 102.50. 2.303, solo que lo he redondeado acá, vamos a ver. Ahí está, 2.302.50 es el monto base para mi cálculo. Entonces, sueldo por día va a ser igual a 2.302.50 entre 30. Y luego de esto, sacamos el sueldo por hora. Yo les recomiendo que lo hagan de esta forma si todavía no tienen dominio de las horas extras, o si ya lo dominan a la perfección, pues directamente, ¿no? Sacamos el equivalente, lo multiplicamos por la sobretasa y bien. Entonces, dijimos también, recordando un poco, que habían dos sobretasas actualmente, ¿no? 25% y 35%. El 25% se lo pagábamos por las 2 primeras horas de trabajo en sobretiempo y el 35% a partir de la tercera hora en adelante. Es decir, si tenía 5 horas, a las 2 primeras horas yo le pago el 25% y a las otras 3 horas que me falta para completar las 5 le pagaba con el 35%. Bien, entonces, como son 2 horas, en este caso tiene solamente 2 horas extras, aplico el 25%. Entonces, aquí necesito saber cuánto gana por hora. Gana 9.59. Bien, ese va a ser mi monto de sueldo por hora. Entonces no me queda más que calcular el monto de horas extras, que va a ser este monto por esas 2 horas que ha trabajado en sobretiempo, pero adicionalmente con la sobretasa del 25%. Entonces yo ya no le voy a pagar solamente el sueldo por hora por esas 2 horas trabajadas, sino también que por ley por ley debo adicionarle la sobretasa del 25% como reconocimiento a ese esfuerzo que hace el trabajador por trabajar fuera de su horario de trabajo, ¿no? Entonces, esta va a ser el primer cálculo de hora extra, 23.98. Buscamos a la trabajadora Marina, 23.98, y lo colocamos en la columna del 25%. Les dije también que yo separaba 25 y 35% por una cuestión de orden en la planilla, pero también porque el mismo PLAME a la hora de declarar la planilla mensual nos lo pide de esa forma, ¿no? Hay 2 casillas diferentes. Entonces, el siguiente trabajador que tiene horas extras es Jorge Romero Jiménez. Jorge Romero Jiménez tiene 1.600 soles y no tiene asignación familiar. Es decir, su base únicamente van a ser 1.600 soles. Vamos a ponerlo acá para que ustedes sepan, 1.600 y asignación familiar 0. Por lo tanto, sus sueldos son, su monto base son 1.600 soles. Hacemos lo mismo, sueldo por día, sueldo por hora y calculamos 1.600 entre 30 y 1.600 entre, perdón, aquí, sí, y este monto entre 8 para saber cuánto gana por cada hora de trabajo. Aquí me dice que gana 6.67 por cada hora de trabajo. Ahora sí, las horas extras las vamos a calcular. En este caso, este trabajador tiene 3 horas extras, ¿no? Entonces, aplicamos lo que ya les había indicado anteriormente. 2 horas extras y 1 hora extra, ¿no? Porque son diferentes tasas las que vamos a aplicar. Entonces, este monto por 2 por 1.25. A ver, parece que me he equivocado. Ya, ok. Y ahora este monto por 1 y por 1.35, porque estamos hablando de la tercera hora en adelante. Bien. Entonces ahí tenemos los resultados. 2 horas extras nos da 16.67 y 9 soles 1 hora extra. 16.67 Jorge Romero y 9 soles 1 hora extra, el 35%. Hasta aquí vamos a hacer una primera suma, ¿no? Yo lo he separado de esta forma para que ustedes se puedan dar cuenta
y vamos a ver paso a paso por bloques qué es lo que compone el total de la remuneración. Entonces le he colocado aquí, yo le he considerado total remuneración 1 de amarillo, y como ven aquí total remuneración 2 de verde, porque vamos a adicionar los montos que vamos a liquidar al trabajador. Bien, entonces en este primer bloque vamos a separar remuneración bruta, asignación familiar y las horas extras como una primera parte de esa remuneración, para que lo puedan entender. Bien, entonces aquí tenemos una primera remuneración número 1 y nos suma 10.190 soles en total a pagar a sus 6 trabajadores, incluyendo todo lo que hemos adicionado como conceptos remunerativos, ¿no? La asignación familiar y las horas extras. No hay más horas extras en los datos que nos han dado, entonces vamos a seguir. Aquí nos están diciendo que vamos a liquidar a ese trabajador ya como fines didácticos y de enseñanza, lo he hecho directamente, pero también voy a publicarles un video en donde hacemos el cálculo de los beneficios sociales, tanto para microempresa como para un régimen laboral general, para que vean la diferencia. Bien, entonces atentos porque tenemos un video donde vamos a publicar la enseñanza del cálculo para quienes todavía tienen dudas en el cálculo de beneficios sociales. Aquí lo he considerado ya directamente con el fin de completar la planilla, ¿no? Entonces, CTS me dice que Noelia Jiménez es la persona que se le va a dar de baja. Ya saben que una persona, cuando se le da de baja en la empresa, hay que ingresar al registro y darle de baja el día que está saliendo de la empresa y considerar el motivo, ¿no? Puede ser una renuncia, puede ser un término de contrato, un despido y todos los conceptos o motivos de salida que considere el registro. Hay que buscar el que coincida con el que realmente ha pasado, ¿no? Entonces, terminó el contrato o renunció, entonces procedemos a liquidarle. Bien, entonces, a la hora de declarar en el PLAME, como está conectado y vinculado con el registro, automáticamente esa persona va a salir que ha laborado hasta el día que se le dio de baja y considera únicamente esos días como laborados en el PET PLAME. Bien, entonces aquí CTS 400 soles, gratificación 400 y vacaciones 500. Nos falta considerar aquí un concepto y es la bonificación extraordinaria. La bonificación extraordinaria se calcula sobre la gratificación y es el 9%. ¿A qué corresponde esa bonificación extraordinaria? Anteriormente, hace algunos años, sobre el monto de gratificación que la empresa nos pagaba, calculábamos el 9% y lo destinábamos a salud. En este caso ya no se paga de salud, sino que ha pasado a ser parte del pago del trabajador. Se está adicionando gratificación más bonificación y nos lo pagan a nosotros. Bien, entonces aquí hacemos ya una nueva columna en donde vamos a considerar total remuneración más los montos que se hubieran liquidado en caso existieran más de un trabajador liquidado, ¿no? Entonces 10.190.90 más 400, 436 y 500 nos da 11.526.90 y coincide con el monto que estamos considerando. Bien, hasta ahí nos vamos a quedar en la primera parte y vamos a ver la segunda parte, porque aquí hay que ver cuál de estos montos que hemos liquidado van a ser parte de la base para calcular el aporte a la UNP, a la FP, a renta de quinta si estuviera obligado y a la salud. Bien, entonces vamos al siguiente video para ver cómo terminamos la planilla.